Buenas tardes, tutor John Erickson. Este es el trabajo colaborativo final del grupo 21-2019-131, elaborado por Elizabeth González Saavedra y Adriana Villegas Ararat. Nos disponemos a dar las especificaciones físicas para el diseño de la estructura. El área a cubrir corresponde a un área rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas van a tener entre sí una separación de 3 metros y una pendiente de 25 grados. Esta estructura se construirá con acero estructural A36 y los ángulos de piernas L64 por 64 por 9.5. Los datos utilizados son longitud de la cuerda inferior 12 metros, longitud de cuerda superior 13.24 metros, el número de cerchas son 9, el área de influencia son 39.72 metros cuadrados y la velocidad del viento se calcula en la ciudad de Cúcuta. Este es el diseño de la cercha que se está calculando. Es una cercha para cubierta en abanico. Ahora vamos a calcular las longitudes de los elementos. Tenemos los nodos gemelos AB, BC, CD, DE, F, FG, que tienen una longitud de 2.207 metros. Los nodos gemelos GH, HI, IJ, JK, KL y LA tienen una longitud de 2.2 metros. Los nodos BL y FH tienen una longitud de 0.933 metros. El nodo CK, que es igual a EL, tienen una longitud de 1.86 metros. El nodo DJ tiene una longitud de 2.8 metros. El nodo DK, que es nodo con el nodo DI, tiene una longitud de 3.44 metros. Y el nodo BK y el nodo BFI tiene una longitud de 2.207 metros, como se evidencia en la tabla de los resultados. Para la cubierta se utilizan tejas Eternit número 5, que de acuerdo a la tabla que tenemos, que nos facilita la empresa Eternit, donde nos dan las longitudes, el ancho y las superficies de estas tejas, y realizando los respectivos cálculos, nos dice que con 5 tejas para cubrir los 3 metros de ancho de influencia del área se requieren en total 3.43 tejas, con un peso total de 14.75 kilogramos. Se usarán correas en celosía construidas con varillas de acero con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente separadas entre sí de 6 para un total de 12 correas para las dos pendientes, lo que a una longitud total de 12.3 metros de ancho el área de influencia de correa por cercha. Las cargas de los nodos de la estructura. Se calculan las cargas vivas, las cargas muertas, los pesos de las correas, peso de las tejas, la carga del viento y la carga total. Las cargas vivas corresponden a 70 kilogramos sobre metros cuadrados por los 39.72 metros cuadrados por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da una carga viva de 27.275.724 newtons. Las cargas muertas es el peso propio de la cercha, que corresponde a la sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad, y eso nos da un resultado de 7.428.944 newtons. El peso de las correas corresponde a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, que eso nos da un resultado de 1.765.8 newtons. El peso de las tejas lo calculamos con el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja, y eso nos da un resultado de 4.963.12 newtons. Y la carga del viento
nos da un resultado de 2.383.2 newtons y las cargas muertas corresponden a 16.541.064 newtons y la carga total calculada nos da 43.816.788 newtons. Distribución de las cargas en los nodos de las estructuras. En este caso vamos a hacer la distribución de las cargas. Entonces, la carga del nodo BL sería igual a la carga del nodo BH. La del CK sería igual a la del EI. Cálculo de las reacciones. Aplicando las ecuaciones se obtienen los siguientes resultados. Se obtiene que en dirección AX no tenemos fuerza y en dirección Y la fuerza es de 21.93 kN. Métodos de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de las partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Los nodos gemelos, los elementos gemelos, tendrían el mismo valor. Se toman las sumatorias de las fuerzas en X, que serían positivos a la derecha, las sumatorias de las fuerzas en Y serían positivos, pero a la izquierda. Se supondrá que los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión. Y si el valor resulta positivo, significa que están en tensión. Para hallar el equilibrio en el eje X utilizaríamos la ecuación AL más AB coseno de 25 o coseno del grado igual a 0. Y para el equilibrio en Y utilizaríamos la misma ecuación pero con seno del ángulo igual a 0. Entonces, siguiendo este procedimiento con todos los nodos y por simetría, los resultados de las fuerzas estarían aplicados en la tabla que se muestra en esta diapositiva. Los esfuerzos normales en las barras de una estructura determinan los momentos de inercia de área de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia del área, que nos indica el eje con respecto al cual se intentará pandear cada elemento sometido a compresión. En esta diapositiva se muestra la forma en que se determinan los esfuerzos normales en cada elemento, clasificados en tensión o en compresión. Separamos los elementos que nos dieron en tensión de los elementos que nos dieron en compresión para poder manejar los factores de seguridad y así poder completar lo solicitado. Los resultados son los dados en las tablas que se presentan en esta diapositiva. Estas son las referencias de donde obtuvimos la información para realizar cada una de nuestras actividades. Muchas gracias por su atención.